de este año escolar de 2020. Es un web pues bastante sencillo, no les va a costar mucho, pero tienen hasta el 13 de diciembre para realizarlo, ya, o sea que igual les queda harto tiempo. Después de eso vamos a hacer, yo creo que, no sé si alcancemos a hacer otra prueba, una prueba final. Vamos a depender igual del tiempo, en esa fecha ya se supone que debe estar casi todo listo, pero por cuestiones de tiempo, no sé si se acuerdan que hubo un viernes en el cual nosotros no pudimos hacer clases porque era feriado. Entonces ese viernes a mí por lo menos personalmente me atrasó todo, más que un descanso fue peor, la verdad. Así que vamos a ver, ya vamos a ver si alcanzamos a hacer una prueba. Lo dudo probablemente, pero el webcourse ya se encuentra en línea, ¿ya? Para que lo puedan hacer, no es un webcourse difícil, como les digo, y se trata principalmente de lo que vamos a ver durante estas semanas, ¿ya? Vamos a ver principalmente lo que es eh, semejanzas y diferencias también, ¿cierto?, entre la política occidental, ¿cierto?, la política que viene desde Europa, esta política que prácticamente es la predominante en nuestros días, en gran parte del mundo se aplica este sistema que es la democracia, ¿cierto?, que fue inventado por los griegos, y también vamos a ver la arquitectura, ¿ya? Y en la arquitectura es diferente, sí, la arquitectura es algo que heredamos tanto sí, de los occidentales, ¿cierto? De España, para ser específico, de los cristianos, pero también existen algunos parecidos con lo que fue nuestro legado precolombino, nuestro legado de los pueblos originarios. Entonces, ahí vamos a ver cómo se van formando esta simbiosis cultural que se le llama, y van a ver que salen cosas muy bonitas. De hecho, muchos lugares que son una mezcla entre la civilización occidental y las civilizaciones precolombinas son considerados patrimonios de la humanidad en la actualidad, ¿ya? Por ejemplo, los caminos del Inca, que eran unos caminos que conectaban a la ciudad del Imperio Incaico, son considerados patrimonio de la humanidad. Rapa Nui, ¿cómo se llamaban estos monolitos gigantes, ¿cierto? Que fueron hechos en las cabezas gigantes de Rapa Nui, también son considerados patrimonio de la humanidad. Bueno, las minas de Humberstone también son consideradas patrimonio de la humanidad, pero eso ya es historia de Chile, eso es mucho más adelante. Pero vamos a ver que hay muchos patrimonios de la humanidad. Las torres aztecas son consideradas patrimonio de la humanidad. Las torres de la civilización maya también, ¿cierto? Entonces, tenemos harto para conversar. Y de hecho, de los patrimonios de la humanidad es de lo que se trata la actividad que tienen que hacer posteriormente. Miren, les voy a mostrar para que les vaya quedando más claro un poco de qué se trata la unidad. O sea, perdón, la actividad. Es súper interesante y súper dinámica. Yo creo que les va a gustar. Entonces, comparto este material, ¿cierto? No, tengo que compartir la página web. Entonces ustedes, cuando vean la presentación, ¿cierto? Se van a dar cuenta que hay un link, ¿ya? Y ese link, ah, acá, vamos a transmitir al Matías, ya. Y ese link, si yo, por ejemplo, estoy acá, ¿cierto? Y el link es el que está acá arriba, ese link está copiado en la presentación del PPT, entonces ustedes tienen que simplemente ingresar. Y al ingresar, les va a aparecer un mapa, ¿ya? Un mapa. Por eso es importante que ingresen con un computador. No sé si desde el celular se podrá ver, ¿ya? Pero desde el computador se ve clarito. Entonces, ustedes tienen este mapa y le hacen zoom. Se acercan a Latinoamérica, ¿cierto? No escapen de Latinoamérica, se tienen que acercar a Latinoamérica y se darán cuenta que hay muchos puntitos rojos. Muchos, muchos, muchos. Y ustedes preguntarán, profe, ¿qué son esos puntitos rojos? Bueno, esos puntitos rojos, chicos y chicas, son los patrimonios de la humanidad que existen en Latinoamérica. Por ejemplo, si yo me acerco a ver, algún puntito rojo de alguna parte que quiera ver. Alguno. A ver, algún puntito rojo de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Argentina, de De Perú. Chile. Un puntito rojo de Chile, ya. ¿Del norte de Chile, del centro o del sur de Chile? ¿De dónde? Vamos. ¿Alguien? ¿Hay uno acá abajo? No, parece que... Sí, mira, hay un puntito rojo acá, lo más abajo posible, también hay uno. ¿Qué es este puntito rojo que es patrimonio de la humanidad? Los glaciares que se encuentran al final, nuestra reserva de agua natural más grande que tenemos, ¿cierto? Los glaciares del National Park, que bueno, se encuentran en Argentina, pero también podemos encontrar de estos grandes, de estos gigantes
helados, ¿cierto? Acá en Chile, no me acuerdo, el Perito Moreno es uno de esos glaciares gigantes que se encuentran acá en Chile, que también son considerados patrimonios de la humanidad. Y cómo no considerarlos, ¿cierto? Si tenemos que pensar de que estas son nuestras reservas de agua más importantes. Tenemos que recordar que solamente el 5% del agua, del agua total del mundo es agua dulce. Entonces es súper importante cuidarlos. Y estos glaciares cuando se derrumban, chicos, no sé si alguien alguna vez ha visto un video de estos glaciares derrumbándose, es literalmente ver a un gigante cayéndose como en las películas cuando se cae un gigante y todo explota alrededor. Es lo mismo cuando se cae un pedazo de estos glaciares, porque la foto, creo yo, no le hace el debido, el debido respeto o la debida semejanza a lo gigante que son estos glaciares, ¿ya? Pero este es uno de los patrimonios nacionales, ¿cierto?, que tenemos tanto en Chile como en Argentina, ¿cierto? Compartimos este, pero también hay algunos que son históricos. Sí, por ejemplo, aquí están las ruinas de Humberstone, las cuales fueron unas ruinas en las cuales se trabajaba principalmente el salitre. Tenemos que recordar que Chile a finales del siglo XIX, se convirtió en un experto exportador de salitre. ¿Sí? Esto tuvo su boom máximo en la Primera Guerra Mundial y tuvo su caída también en la Primera Guerra Mundial una vez que Cristian, Alemania inventara el cobre sintético. Cuénteme. yo la otra, yo el, como el 2015, 2016 fui a Humberston con mi familia. Era un Nah, desierto. cuéntanos Sí, cómo fue tu experiencia, Benjamín. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. nada, no recuerdo mucho, pero recuerdo que era un desierto, hacía demasiado calor. Y Ya, había harta como fábricas, si se puede decir así. ya. ¿Esas fábricas estaban Eh, olvidadas o eran museos? no, no era, estaban olvidadas. Ya. ¿Se podía entrar a las fábricas o tenía peligro de Sí, derrumbe? no, Se sí, podía. tenía, había en algunas zonas clausuradas, pero era de turismo. Ya. Sí, se convirtió en un centro de turismo. Y algo que el guía, que haya dicho el guía, que lo recuerdes mucho, ¿no recuerdas? No, es que no teníamos guía, nos dejaban pasear por todo. Ah, ok, Humberstone, dicen, ay, perfecto. ustedes visiten. Ya. ¿Y las máquinas? ¿Habían máquinas todavía en Humberston? O sea, sí, pero no funcionaban. No funcionaban, claro. Ah, oye, y habían, ¿cómo se llamaban estas? Habitaciones, así como casas en las cuales habitaba Sí, gente en sí, Humberston. habían casas, habían escuelas, Sí, pues, es que esa era la gracia de esta empresa. habían, creo que había una iglesia, no recuerdo. Una iglesia también tuvo que haber vivido, también tuvo que haber existido, es lo más probable. Oye, Benjamín, ¿y cómo se llama ¿Mm? esto? ¿Cómo decirlo? Imaginándote a ti viviendo en ese lugar a fines del siglo XIX, ¿cómo hubiera sido la experiencia? Mucho calor, me imagino, ¿cierto? Prácticamente, Es que es eh, un desierto, ya, bastante calor, la verdad. ya, sí, no, imagínense la experiencia ahí de los trabajadores, porque tú por lo menos estabas de visita, ¿cierto? Podías irte cuando tú Claro, quisieras, pero estos trabajadores, una vez que vivían acá, chicos y chicas, era imposible que se fueran. Entonces, no era muy, y más encima, no les pagaban dinero como el dinero que nosotros nos pagan en la actualidad. En aquella época a estos trabajadores les pagaban con fichas, que eran fichas que podían utilizar solamente también en las mismas mineras. O sea que es decir, que el patrón literalmente le estaba pagando y también le estaba ofreciendo los servicios con los cuales ellos podían sobrevivir. Entonces, era un negocio redondo para él y era un negocio horrible para estos trabajadores de estas mineras. Posteriormente, en Chile van a haber muchos movimientos sociales, muchas marchas, como nosotros las conocemos en la actualidad, las cuales van a permitir que estas minas ya de una vez por todas cambien sus sistemas laborales, ¿cierto? Y se ajusten a un sistema laboral justo que permita trabajar con dinero. ¿Ya? Pero eso es otra historia, ¿eh? Recuerden que nosotros estamos mucho más atrás en lo que es la información. No se preocupen que durante la enseñanza media la historia de Chile la van a tener bastante, así que no hay por qué preocuparse por esto. Nosotros estamos un poco más acá arriba. Nosotros estamos en Capac Ñan, estamos en los caminos del Inca, estamos en esta mezcla entre los europeos y nosotros los pueblos precolombinos. Y un patrimonio de la humanidad bastante importante, ¿cierto? Que recorre. Recuerden que bastante importante que recorre hartos países de Latinoamérica, estos caminos del Inca que literalmente conectaban a la civilización incaica. Imagínense como una autopista, ¿cierto? Como la Ruta 5 acá en Chile, pero para la que la gente corriera.
Ya los chasquis, que eran los mensajeros, se encargaban de correr por toda esta ruta, ¿cierto? Entregando mensajes que, por ejemplo, venían desde el Cusco, que tenemos que recordar que era la capital del Imperio Incaico. Entonces estos caminos recorrían Chile, recorrían Bolivia, recorrían Perú y recorrían gran parte de Colombia y creo que llegaban hasta Ecuador. No estoy seguro de eso, tengo que averiguarlo. O quizás si alguno de ustedes selecciona este patrimonio, si tienen que seleccionar, a todo esto tienen que seleccionar 5 de estos patrimonios, ¿ya? Para el trabajo. Vicente me dice, yo una vez fui y también cuando volvía de ese paseo fui a comprar cerca y el que trabajaba de vender vivió allá cuando era pequeño y contó que realmente no era tan mal. Pero Vicente, cuéntanos la experiencia de ese caballero, qué más interesante que recurrir a la fuente primaria, ¿cierto? Ah, Vicente, ¿no tienes micrófono para contarnos tu experiencia? No, parece que no. Pero mira, Vicente nos dice que él también una vez fue a esas minas de Humberstone y que conoció a un señor que vendía, un comerciante que vendía cosas allá, y dice que no era tan mala la vida como la cuentan. Sí, porque por lo menos a mí lo que me enseñaron, ¿cierto?, era que las condiciones laborales que existían en esta mina eran bastante deplorables. Pero al parecer el caballero dice que la vida no era tan mala, que realmente la comida era muy buena y que todo era mucho más espacioso. Mira tú, qué interesante y qué bueno que también tengamos esa perspectiva, ¿cierto? Porque, claro, quizás nosotros al ir a esa mina y ver que el calor te pega fuerte, ¿cierto? Ver que ya está en un estado deplorable te hace pensar de que las condiciones laborales no eran muy buenas. Pero claro, quizás para algunos también podría haber sido considerado un paraíso, ¿cierto? En el cual tenías todo para acceder. Tenías escuelas, tenías comercio y tenías trabajo. Entonces, de alguna forma, no era necesario salir a otros lados a conseguir los bienes de primera necesidad. Dice que las escuelas también eran muy buenas. Mira tú, qué interesante, Vicente, esa perspectiva de ese señor. Pero ojo que ese señor es imposible que haya vivido o que haya trabajado. Bueno, hay que ver qué edad tenía también. ¿En qué año fuiste, Vicente, para ser exactos, más o menos? ¿En qué año fuiste para allá? Bueno, ya, pero ¿saben qué? Como les digo, la historia de Chile tenemos para revisarla mucho más adelante. Pero como les digo, también hay otros patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, está el Cusco. ¿Cómo el Cusco no va a ser patrimonio de la humanidad, cierto? Si esta ciudad fue la ciudad más importante para nuestro pueblo precolombino, los incas, ¿cierto? Entonces, también es considerado patrimonio de la humanidad. Y si nos vamos para acá, para el lado, ¿cierto? Harto para el lado, tenemos que recordar que la isla de Rapa Nui, ¿cierto? Que también es considerado un patrimonio de la humanidad, se encuentra muy lejos de lo que es el territorio continental, ¿cierto? Entonces, también es considerado patrimonio de la humanidad, ya que se asentó un pueblo, ¿cierto?, que ha estado hasta el día de hoy en aquella isla. Y miren qué bonito, hay como un conejito de foto de la isla de Rapa Nui. Miren, se le ve bastante relajado al pana. No sé si ese conejito será oriundo de esta ciudad, de esta isla. Quizás solamente se encuentra en esa isla. Tenemos que recordar que hay mucha flora y fauna que cuando se desarrolla solamente en una isla, se produce, ¿cierto?, de que solamente hay en esa isla ese tipo de especie. Puede ser, no lo desconozco esa información. Pero eso, pues chicos y chicas, esa es la actividad que tienen que hacer. Entonces ustedes en la presentación, ¿cierto? Van a ver un link, ustedes hacen clic en el link y les va a abrir este mapa. Entonces ustedes tienen que buscar 5 de estos lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en Perú está un parque nacional, el Amazonas también debe ser considerado un patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Si suben, si quieren ir a Latinoamérica, o sea, a Centroamérica y a Norteamérica, tenemos a México, ¿cierto? Que cuando limita con Panamá tenemos las antiguas pirámides mayas, ¿cierto? Que también son un patrimonio de la humanidad súper interesante. Tenemos la ciudad de Palenque, ¿cierto? Que también era actual territorio de los mayas. Podemos ir también a las Antillas, ¿cierto? Estas islas que, ¿cómo decirlo? Fueron los primeros lugares donde habitaron los occidentales, ¿cierto? A esta parte del mundo, a esta parte de nuestro pueblo latinoamericano fue donde primero llegaron los españoles, ¿cierto? Entonces, también es considerado un patrimonio de la humanidad la fortaleza, ¿cierto? Que es la casa de gobierno de Cuba.
también, o no, de Cuba o de República Dominicana. De República Dominicana, lo siento, me enredé. Pero bueno, chicos, esa es la actividad. Entonces, una vez que ustedes seleccionan uno de estos 5 patrimonios de la humanidad, ¿cierto? Tienen que acercarse, tienen que responder estas preguntas, que son en torno a estos patrimonios de la humanidad, ¿cierto? ¿En qué año se creó y desde qué año se volvió patrimonio? ¿Cuál es la historia que se encuentra detrás de dicho patrimonio, ¿cierto? Y cuál o cuáles son los países que lo custodian actualmente, ¿cierto? Por ejemplo, los caminos del Inca lo custodian muchos países, ¿cierto? La isla de Rapa Nui es custodiada por Chile, ¿cierto? El Amazonas en gran parte es custodiado por Brasil, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta, ¿cierto? Y es más o menos lo que yo hice acá. Por ejemplo, aquí yo seleccioné el camino del Inca Capac Ñan, ¿cierto? Y fue una red de caminos creada entre los siglos XV y los siglos XVI y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2014. Y ahí le colocó qué fue, ¿cierto? Fue un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica, eh, ¿cierto? Que vinculaba a las ciudades importantes de la costa y de la sierra, ¿cierto? Tenemos que recordar que la sierra es el altiplano peruano, ¿ya? Es la parte donde se encuentran las montañas. Se estructuró con base en 2 ejes longitudinales, el sector cordillerano y el sector del llano costero. Y en la actualidad se encuentra custodiado y atraviesa Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. También atravesaba Ecuador, no estaba tan equivocado. Entonces, esto mismo que está acá, ¿cierto? Tienen que hacerlo con 4 patrimonios más y eso sería la actividad. Está súper interesante y yo la encuentro súper divertida, así que, y tampoco creo que se demoren mucho en hacerla, ¿ya? Es solamente buscar la información. Entonces, vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy. Eh, entonces, comenzamos. ¿Cómo es la política y la arquitectura en América? Así se titula, ¿cierto? Nuestra primera parte de este segundo PPT, ¿cierto? Del WebQuest. Entonces, vamos a responder la pregunta, ¿cierto? Tenemos que recordar que cómo es la política y arquitectura en América. Cuando ustedes les pregunten algo así, ustedes directamente tienen que pensar que América es una mezcla entre los pueblos europeos y los pueblos americanos, ¿ya? Por lo menos en esta parte de Latinoamérica eso fue lo que ocurrió, porque por ejemplo, para Norteamérica, en la parte de Estados Unidos y de Canadá, los pueblos originarios fueron asesinados, fueron literalmente, fue un genocidio, fue un exterminio de pueblos originarios por parte de los europeos, de los ingleses y los franceses que llegaron a esos lugares a habitar. Eso fue lo que aplicaron los pueblos protestantes, las civilizaciones protestantes, ¿cierto? Que se ubicaban en Inglaterra, que se ubicaban en Francia, ¿cierto? Una vez que llegaron acá, exterminaron a los pueblos originarios. Por eso es que en Estados Unidos no se ve una gran cantidad de mezcla cultural como es la que tenemos acá en América Latina, ¿sí? Porque como nosotros fuimos colonizados por españoles, en gran parte estos tipos eran cristianos, los cuales de alguna forma eran la contraparte, por así decirlo, de los pueblos protestantes que se ubicaban en Inglaterra o en Francia o en Holanda o en todas esas partes de los pueblos nórdicos, ¿cierto? Estos pueblos cristianos eran mucho más, por así decirlo, benevolentes con la gente que habitó en estos pueblos. Y sí, por supuesto que hubieron masacres, por supuesto que hubieron guerras acá por los territorios en esta parte del mundo. No obstante, esto no se convirtió, ¿cierto?, en una masacre de nuestros pueblos originarios. Súper importante eso también lo tener en consideración, que muchas veces se dice de que el exterminio del pueblo mapuche fue sistemático, que el exterminio del pueblo inca fue sistemático, pero no fue tan así. De hecho, si uno lee las crónicas de algunos jesuitas, de algunos cristianos, ¿cierto? De algunos curas, por así decirlos, hablan, ¿cierto?, de que estos indígenas que vivían en esta parte del mundo eran gente pura, por así decirlo, ya que no habían conocido la cristiandad, ¿cierto? No habían conocido lo que era el cristianismo, y por lo tanto la misión era cristianizarlos, convertirlos al catolicismo, ¿cierto? No exterminarlos, eh, como algunos otros intelectuales de la época también lo proponían, ¿cierto? Habían otros intelectuales que eran más drásticos, como Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, que él proponía lo mismo que habían hecho los ingleses, lo mismo que habían hecho los franceses, ¿cierto? Exterminar a los pueblos originarios que habitaban acá en América.
No obstante, eso no fue lo que se llevó a cabo, se hizo la guerra justa, como así se le llamó, que era la guerra en defensa propia. Pero bueno, también hay que entender que esta guerra en defensa propia también se utilizó como justificación, ¿cierto?, para ellos también exterminar a estos pueblos. Así como que decían, oh, miren, como que se autotiraban una piedra y decían, oh, miren, los incas nos atacaron. Y ahí le hacían la guerra justa, ¿cierto? Eso también pasó, es innegable. Pero como les digo, aún tenemos pueblos originarios acá en América, aún tenemos pueblos originarios acá en esta parte del mundo. Por lo tanto, eso también nos habla un poco de esta mezcla cultural que ocurrió. Por eso les digo, cuando alguien le pregunte, oye, entonces, ¿cómo es la política arquitectura en América? Ustedes tienen que pensar al tiro que es una mezcla. Es una mezcla entre los pueblos originarios precolombinos, en menor parte, porque son como los perdedores, por así decirlo, son el bando perdedor de la guerra, y una mezcla entre lo que es la civilización occidental, ¿cierto? Principalmente españoles que vinieron acá a habitar Chile. Aunque también vinieron ingleses en algún momento, también vinieron holandeses en algún momento, pero en mucho menor medida, ¿cierto? Alemanes también vinieron, pero en mucho menor medida. El objetivo de aprendizaje, como siempre, es el objetivo 16, ¿cierto?, que está priorizado, reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones, tanto como la maya, la azteca, la inca y las occidentales, ¿cierto?, que son la griega, la romana y la europea en general. ¿Ok? Entonces, primero hablemos de política. ¿Alcanzamos a hablar de política o lo dejamos? Sí, creo que igual alcanzamos a hablar de política. Entonces hablemos primero de política. Tenemos claramente, ¿cierto? Yo creo que esto ya lo vimos en la unidad número 3, ¿cierto? Que el sistema constitucional chileno se basa en un sistema de un pueblo antiguo, en una civilización antigua inventó nuestro sistema político, ¿cierto? Y nosotros lo heredamos de ellos, ¿cierto? ¿Cuál fue este pueblo en el cual se originó el Senado? Bueno, sale Roma, ¿cierto? Pero no fue Roma específicamente, el pueblo originario donde se originó, valga la redundancia, este sistema constitucional, este sistema parlamentario. ¿En qué pueblo se originó la democracia, chicos y chicas? ¿En qué pueblo se originó la democracia que impera actualmente en Chile? ¿Es algo que nació acá en América? ¿Es algo que nació del pueblo inca o es algo que nació en Europa? Diferenciémoslo así primeramente. ¿Es algo que nació en América o es algo que nació en Europa? El sistema democrático que existe en Chile en la actualidad. Vamos, ¿en dónde surgió el sistema democrático? ¿En Europa o en América? Bueno, claramente, ¿cierto? Es algo que surgió en Europa, ¿cierto? Que aquí nos dice que el Senado era el Senado romano, ¿cierto? Y aquí tenemos el Senado chileno. No obstante, esto surgió en Grecia, ¿cierto? Específicamente en la ciudad de Atenas, ¿cierto? Donde se originó este sistema democrático, que si bien recordarán, ¿cierto? Era un sistema democrático bastante segregador, ¿cierto? Que solamente podían estar los padres de familia, ¿se acuerdan de eso, ¿cierto? Mayores de 25 años, ¿cierto? Que no hayan tenido ninguna deuda, ¿cierto? Y era un grupo reducido, más o menos como de 500 personas que participaban en estas votaciones en el Senado. Y estos elegían los representantes, ¿cierto? Los cuales después compartían y debatían las políticas en el Senado. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas, por lo tanto, entre ambos senados? Vamos con diferencias que se pueden apreciar a la vista, ¿cierto? ¿Qué diferencia ustedes podrían apreciar entre estas dos imágenes? Vamos, chicos, ¿qué diferencia se puede apreciar? ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo se encuentran trabajando? ¿Cuál es la distribución de las cosas? Que en el Senado de Roma, como era en la antigüedad, todos están así como debatiendo, pero conversando, en vez que en el Senado de la actualidad están casi todos viendo los computadores y después debatiendo. Muy buen detalle, Martina, excelente, perfecto, muy buen detalle. Sí, de hecho, claramente podemos ver que aquí los tipos están debatiendo a mano alzada, ¿cierto? A voz alzada. Eh, y claro, en el Senado de Chile se ve el tema mucho más serio, ¿cierto? Mucho más institucional, por así decirlo, ¿cierto? Y que es una muy buena diferencia, ¿cierto? La vestimenta, ¿cómo es la vestimenta en el Senado romano? Claramente, ¿cierto? Tiene unas túnicas blancas que
para Roma, ¿cierto? Y para gran parte de la humanidad en aquella época, el blanco simbolizaba como la pureza, simbolizaba, como por así decirlo, la honradez, simbolizaba todas las cosas buenas que podíamos tener. En aquella época el blanco lo simbolizaba. Que las cosas, que las sábanas fueran blancas, ¿cierto? El color blanco era un sinónimo de pureza, era un sinónimo de el bien, ¿cierto? En la actualidad, ¿cierto? Tenemos que la gente en el Senado chileno está vestido de traje, ¿cierto? Mucho más formal, mucho más acorde, ¿cierto? A lo mismo que se está presentando en el trabajo del Senado, ¿cierto? En donde todos están enfocados en lo que están haciendo, ¿cierto? Y le da un tinte mucho más serio a la cosa, ¿cierto? El Senado romano, si lo vemos desde esa perspectiva, se ve mucho más desordenado, ¿cierto? Mucho más caótico, por así decirlo. Entonces aquí también tenemos algo más sobrio en el Senado chileno en la actualidad. Bien, bueno, esas son las dos grandes diferencias que podemos apreciar, ¿cierto? Y semejanzas. ¿Qué semejanzas podemos apreciar en ambas imágenes? La cantidad de gente, ¿cierto? Es parecida a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de estos 2000 años que existen, no, a lo largo de estos 1700 años aproximadamente, ¿cierto? Que existen estos senados, esta forma de hacer política, ¿cierto? No ha cambiado mucho la cantidad de personas que participan en este sistema político. Súper importante tener esto en consideración. ¿Y por qué es importante tenerlo en consideración? Ya que hay muchas cosas que se han ido heredando a través de este sistema. Y ustedes se preguntarán, pero profe, entonces, ¿por qué este sistema se ha logrado perdurar durante los últimos 1700 años? Y es porque funciona. Si lo piensan, ¿qué otro sistema político podría existir en la humanidad que no fuera el sistema democrático o parlamentario, representativo? Por ejemplo, los pueblos originarios acá en Chile, los pueblos originarios acá en América, ¿tenían un senado? El pueblo inca, el pueblo azteca, el pueblo maya tenían un senado. La primera parte que vimos de esta unidad, cuando vimos al pueblo azteca maya, tenían un senado, No, tenían un grupo de personas que discutieran lo mejor o lo peor, también puede ser cierto, para su nación. No, ¿cierto? Tenían a un sistema de monarquía, por así decirlo, ¿cierto? Bueno, utilizando las palabras que se heredan de la tradición occidental, ¿cierto? Tenían una especie de monarquía, ¿cierto? En la cual un rey se encargaba de establecer la cosmovisión del pueblo, ¿cierto? De establecer los lazos tanto culturales como políticos y sociales, ¿cierto? Entonces, y este rey probablemente iba traspasándose de generación en generación, ¿cierto? Era una monarquía hereditaria. Ese era el sistema político que existía en la América precolombina. Ahora bien, que sea mejor o peor que el sistema que inventaron los romanos, ¿cierto? Que perfeccionaron los romanos, ¿cierto? Eh, Eso yo creo que es materia del profundo debate de cualquier parte del mundo. Pero si ustedes son personas democráticas como yo, estarán de acuerdo de que de que este sistema, ¿cierto? Con un Senado en el cual la gente decida lo mejor para cada parte específica de las regiones, es mucho mejor que tener un rey, ¿cierto? Que probablemente va a estar desconectado de la realidad de Puerto Montt, va a estar más desconectado de la realidad de Arica, ¿cierto? Porque este tipo probablemente se va a sentar en la moneda, acá en la zona centro del país. Y ahora ustedes me dirán, pero profe, también existe un presidente. Sí, pero un presidente no tiene tanto poder como el poder que tiene un rey, ¿cierto? El presidente Sebastián Piñera no tiene tanto poder como el poder que tenía el rey del pueblo inca, ¿cierto? Bueno, que tenían muchos reyes, no recuerdo ninguno en específico en este momento. Recuerdo el último que creo que fue Tupac Amaru, si no me equivoco, que fue el último rey inca antes de que llegaran los españoles a colonizarlo, ¿cierto? Pero obviamente Sebastián Piñera como presidente no tiene tanto poder porque también su poder se encuentra limitado por lo que es el Senado, ¿ya? Entonces, eso. Vamos a seguir viendo diferencias y semejanzas en el sistema político chileno y el sistema político heredado de la antigua Grecia, ¿cierto? Pero en otra clase, ¿eh? Porque ya se me acabó el tiempo. Voy a sacarle foto a este hermoso grupo. Hoy somos poquitos, fuimos poquitos hoy días. Por favor, si pueden traspasar la voz al resto de compañeros sobre el webquiz que se va a presentar, se los agradecería mucho, chicos y chicas, de verdad. Entonces, yo acá los guardo y coloco el querido séptimo B.
Perfecto. Entonces, chicos y chicas, yo ahora me despido, que tengan lindo fin de semana, que descansen y no olviden hacerlo.